Tengo 68 años y hoy mi único hijo me pegó en la cara porque le pedí a su esposa que no fumara a mi lado. Me llamó viejo apestoso y me dijo que me callara. Ella se rió y comentó que ya era hora de que alguien me pusiera en mi lugar. Me caí, se me rompieron las gafas y mientras recogía los cristales del suelo con las manos temblorosas, entendí algo muy simple. Durante 15 años aguanté humillaciones porque creía que eso se llamaba familia. Durante 15 años guardé silencio sobre lo que tenía. Durante 15 años mi hijo ni siquiera sospechó lo que yo tenía realmente y quién se había comportado como un verdadero padre para él todo ese tiempo. Pero 15 minutos después de ese golpe hice una llamada telefónica y todo cambió para siempre. Mi hijo estaba convencido de que yo era un viejo indefenso colgado de su cuello. Se equivocaba. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y escribir en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Eso ayuda muchísimo a que estas historias lleguen a más personas. Ahora sí, volvamos a la historia. La cocina olía a caldo casero y a filetes de carne fritos, porque Ernesto Gutiérrez llevaba cocinando desde primera hora de la mañana, como hacía todos los días desde hacía 15 años. Estaba de pie ante el fregadero, lavando platos y mirando por la ventana hacia el patio de noviembre, donde el viento arrastraba las últimas hojas amarillas sobre el asfalto mojado. Pensaba en que pronto llegaría el invierno y tocaría sacar de nuevo la ropa de abrigo del altillo del armario. El agua estaba muy caliente, casi quemaba, pero a él le gustaba así, porque ese calor calmaba sus manos viejas, que los últimos años le dolían cada vez más por las noches. A su espalda se oyó el chasquido de un encendedor, y Ernesto olió el humo del cigarro, incluso antes de girarse. Carolina, su nuera, estaba sentada a la mesa de la cocina, con una pierna cruzada sobre la otra, fumando y sacudiendo la ceniza directamente dentro de su taza de té a medio terminar. Tenía 39 años y una belleza fría, de esas que no abrigan, sino que cortan. Nunca había intentado disimular lo que sentía por su suegro. Para ella, Ernesto era como un mueble viejo, algo desfasado e inútil que ya hacía tiempo debía haberse sacado a la calle. Ernesto sintió cómo se le apretaba el pecho. El asma lo atormentaba desde hacía 15 años, desde la muerte de Claudia, su esposa. Los médicos le decían que aquello era en parte psicosomático, que a veces el duelo se instala en los pulmones y no te deja respirar. Sacó del bolsillo de sus pantalones de estar en casa el inhalador, se lo enseñó a Carolina y habló con la voz más suave que pudo, intentando no sonar exigente ni acusador. «Carito, por favor, ¿podrías fumar en el balcón? Tengo asma, me cuesta mucho respirar cuando fuman cerca. No te reclamo nada, solo te lo pido». Carolina ni siquiera volvió la cabeza hacia él. Aspiró más profundo, exhaló el humo hacia el techo y respondió con ese tono especial de absoluto desprecio que Ernesto llevaba años escuchando. «Esta también es mi cocina. Si no te gusta, sal tú». Ernesto quiso contestar. Quiso recordar que aquello no era exactamente así, que legalmente la cocina y todo el piso eran suyos. Pero se calló, como se callaba siempre. Se volvió hacia el fregadero y siguió lavando platos, intentando respirar poco profundo para no toser, intentando ser invisible. En ese momento entró en la cocina Daniel, su hijo, su único hijo, su sangre y su carne, el niño al que había criado, educado y sacado adelante. Daniel tenía 42 años, trabajaba de gerente en una empresa de construcción, y en los últimos años, a Ernesto le recordaba cada vez más a alguien que carga un peso enorme sobre los hombros, pero se niega a admitir que ese peso existe. Aquella mañana, Daniel ya se había levantado de mal humor. Había problemas en el trabajo, el jefe presionaba, Carolina exigía un coche nuevo, y la vida en general le parecía profundamente injusta, especialmente con él. Daniel alcanzó a escuchar las últimas palabras de su padre y se detuvo en el marco de la puerta. Su rostro se deformó con un gesto que Ernesto conocía demasiado bien. Esa mueca de irritación que,
En los últimos años, tan fácilmente se convertía en rabia. ¿Ya estás otra vez con lo mismo?, preguntó Daniel, y en su voz había tanto veneno que Ernesto encogió los hombros de manera instintiva. Siempre tu drama del asma. Todos los días igual. Carolina tiene derecho a fumar en su propia casa. Hijo, solo le pedí que... empezó Ernesto, pero no alcanzó a terminar la frase. Algo se rompió dentro de Daniel, como un fusible que salta. Dio un paso hacia su padre con la cara desencajada. Ernesto vio la escena como en cámara lenta. La mano de su hijo levantándose, el puño cerrándose, el golpe que se acercaba. No tuvo tiempo de apartarse ni de levantar las manos para protegerse. «Cállate. Hueles peor que los cigarrillos. ¿Te das cuenta de lo harto que nos tienes a todos?» El puñetazo le alcanzó la mejilla con fuerza seca, brutal. Ernesto salió despedido hacia atrás, se golpeó la cadera contra el borde del fregadero y cayó al suelo. Sus gafas salieron volando, chocaron contra la pata de la mesa y los cristales se hicieron añicos sobre las baldosas con un tintineo suave. El dolor en la cara era agudo, intenso, pero todavía más punzante era otro dolor, el que se clavó más adentro, donde se supone que está el corazón. Carolina se rió. No sonrió con superioridad. Se echó a reír de verdad, echando la cabeza hacia atrás, y dijo con evidente placer en la voz: «Ya era hora de que alguien te pusiera en tu sitio. ¿Hasta cuándo íbamos a aguantar tus quejas?» Ernesto estaba tendido en el suelo frío mirando al techo. Tenía 68 años. Había criado a ese niño que ahora estaba de pie sobre él con los puños apretados. Pasó noches en vela cuando Daniel se enfermaba de pequeño. Trabajó en 2 empleos para pagarle la universidad. Vendió su casa de campo para ayudarle con la entrada de su primer coche. Y ahora ese niño, su hijo, su sangre, estaba ahí plantado sin siquiera pensar en tenderle la mano para ayudarle a levantarse. Daniel respiraba agitado y poco a poco, en su rostro, empezaba a asomar la comprensión de lo que acababa de hacer. Pero en lugar de arrepentimiento, apareció otra cosa. Algo parecido a la autojustificación. Se repetía por dentro que tenía razón, que la culpa era de su padre, que lo había llevado al límite con su eterno victimismo. «Levántate», gruñó Daniel, dándose la vuelta. «Deja ya el numerito». Ernesto se incorporó despacio, luego se puso en pie igual de despacio. Le temblaban las rodillas, pero se obligó a mantenerse erguido. Se agachó y empezó a recoger los restos de sus gafas, colocándolos con cuidado en la palma, como si fueran algo valioso, algo que todavía se pudiera reparar. Carolina apagó el cigarrillo dentro de su taza de té, se levantó de la silla y dijo con una sonrisa: «Vamos, Dani, que se quede recogiendo, al menos así sirve para algo». Salieron de la cocina y Ernesto se quedó solo. Permaneció unos segundos inmóvil, sosteniendo en la mano los cristales rotos y mirando la puerta por donde habían desaparecido su hijo y su nuera. Algo cambió dentro de él en ese momento. Algo se movió y encajó, como con un clic audible. Llevaba 15 años aguantando, 15 años convenciéndose de que era normal, de que todas las familias tenían problemas, de que su hijo solo estaba cansado por el trabajo, de que Carolina simplemente no lo comprendía. 15 años se había mentido a sí mismo. Pero ahora, de pie en esa cocina con la cara hinchada y las gafas hechas trizas, Ernesto por fin vio la verdad. Aquello no era una familia. Nunca lo había sido. Era algo distinto, algo feo y cruel, que él llamaba familia, solo porque tenía pánico a quedarse solo. Se fue a su habitación, un cuarto mínimo al final del pasillo que le habían asignado cuando se mudó allí tras la muerte de Claudia, 15 años atrás. Era la habitación más pequeña del piso, un antiguo trastero que habían convertido a duras penas en algo parecido a un dormitorio. Cabía una cama estrecha, un armario viejo y una mesilla con una lámpara. En la pared colgaba una única foto de Claudia, su esposa fallecida, que lo miraba con una sonrisa suave, como si quisiera decirle algo importante. Ernesto se sentó en la cama y se quedó así, sentado,
mirando fijamente la pared. Sentía la mejilla palpitando y notaba cómo el moretón iba formándose. Mañana se verá, pensó con distancia. Los vecinos lo verían, preguntarían. Tendría que mentir y decir que se cayó como siempre. Entonces se acordó de algo. De una tarjeta de visita que había recibido 3 meses antes de parte de una joven notaria que había ido al edificio por un asunto de herencia de unos vecinos. Aquella notaria, una mujer seria de unos 30 y tantos, se había quedado hablando con él un rato más de la cuenta. Y Ernesto, sin saber bien por qué, le contó más de lo debido. Le habló de su hijo, que pasaba semanas sin dirigirle la palabra, de su nuera, que le decía que era una carga, de cómo se sentía extranjero en su propio hogar. La notaria lo escuchó con atención y le dio su tarjeta. «Si algún día quiere poner en orden sus papeles, llámeme», le dijo. «A veces ordenar los documentos ayuda a ordenar la vida». Ernesto sacó esa tarjeta del cajón de la mesilla, donde había estado todos esos meses, y la miró con sus ojos miopes. Sin gafas, las letras se le emborronaban, pero ya se sabía el número de memoria. Llevaba semanas mirándola cada noche antes de dormir, pensando que algún día llamaría. Ese día había llegado. Sacó su viejo móvil de botones, ese que Daniel llamaba pieza de museo, y que siempre le pedía tirar, y marcó el número. Los tonos le parecieron demasiado fuertes en el silencio del cuarto. «Notaría Rivas, buenos días», respondió una voz femenina al otro lado. «Buenos días», dijo Ernesto. Su propia voz le sonó extraña, serena y firme, como si perteneciera a otra persona. «Soy Ernesto Gutiérrez. Me dejó usted una tarjeta hace 3 meses. ¿Se acuerda?» Hubo una breve pausa y al otro lado el tono se volvió más cálido. «Claro que me acuerdo, don Ernesto. ¿Está listo?» Miró la foto de Claudia en la pared. Ella seguía sonriéndole y le pareció que asentía con la cabeza. «Sí», respondió. «Estoy listo. ¿Podría venir hoy? Si es posible, ahora mismo». Le dictó la dirección que ella ya conocía y colgó. Luego se recostó en la almohada y cerró los ojos. El corazón le latía demasiado rápido y sentía una presión en el pecho, pero no era el asma. Era otra cosa, algo muy parecido a la sensación de liberación. Por primera vez en 15 años Ernesto sentía que su vida estaba en sus propias manos. Se quedó así unos minutos, escuchando los sonidos de la casa. Del salón le llegaban las voces de Daniel y Carolina. Estaban viendo la televisión, hablando de algo y riéndose. Ya se habían olvidado de lo ocurrido en la cocina. Para ellos no había sido más que un episodio, una escena sin importancia. No sabían que ese episodio lo había cambiado todo. Ernesto se levantó de la cama y fue hacia el armario. En la balda de arriba, detrás de varios jerseys viejos, había una caja. La bajó y la abrió. Dentro había documentos, muchos documentos que llevaba años guardando sin enseñárselos a nadie. Escrituras de propiedad, contratos de alquiler, extractos bancarios, la historia de su verdadera vida, de esa parte de su vida que su hijo desconocía por completo. Extendió los documentos sobre la cama y empezó a revisarlos, comprobando que todo estuviera en orden. La escritura de propiedad del piso en el que vivían, precisamente ese, llevaba su nombre. Nunca lo había traspasado a Daniel, aunque se lo había prometido hacía años. Algo lo retenía, una especie de voz interior que susurraba: «Espera, no te apresures. Mira primero en qué clase de persona se convierte tu hijo». Ahora lo veía con claridad. También estaban las escrituras de otros 2 pisos en el centro de la ciudad, que Ernesto llevaba años alquilando a través de una agencia. Los alquileres iban a una cuenta a su nombre, una cuenta de la que Daniel no sabía nada. No lo sabía porque nunca preguntaba, nunca se interesaba por cómo vivía su padre, si tenía dinero, si necesitaba ayuda. Daniel estaba convencido de que su padre sobrevivía con una pensión mínima y dependía totalmente de él. Esa seguridad lo volvía arrogante y cruel, porque estaba convencido de que Ernesto no tenía a dónde ir. Pobre viejo sin un centavo, ¿dónde va a meterse?,
pensaba. Daniel estaba equivocado. De repente, un dolor agudo le atravesó el pecho y Ernesto se llevó la mano al corazón. Era un dolor fuerte, punzante, distinto a todo lo que había sentido antes. Intentó inspirar, pero el aire no le entraba en los pulmones. Manchas negras nublaron su vista y comprendió que se caía, pero no pudo hacer nada para evitarlo. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue la cara de Claudia en la fotografía de la pared. Ella seguía sonriendo. El estruendo de la caída retumbó por todo el piso y, durante unos segundos, la casa quedó en silencio. Luego, desde el salón, se oyó la voz irritada de Daniel. ¿Qué fue eso ahora? ¿Otra vez tiró algo? Carolina soltó una carcajada. A lo mejor por fin se tropezó con sus propios pies. No le hagas caso, ya se apañará. Pero el golpe no se repitió, y desde la habitación no llegaba ningún ruido. Daniel esperó un minuto más y a regañadientes se levantó del sofá. «Voy a mirar», murmuró. «No vaya a romper algo importante». Caminó por el pasillo hasta la habitación de su padre, empujó la puerta y vio a Ernesto tirado en el suelo, inconsciente. A su alrededor había documentos desparramados y, en su cara, una expresión extraña, mezcla de dolor y alivio. La primera reacción de Daniel fue irritarse. Otra vez teatro, pensó. Otra vez buscando llamar la atención. Pero enseguida se dio cuenta de que el pecho de su padre no se movía, o lo hacía tan poco que apenas se notaba, y algo frío se agitó en su interior. «Papá», lo llamó con cautela. «Papá, ¿qué haces?» No hubo respuesta. Daniel se quedó en el marco de la puerta, mirando el cuerpo inmóvil de su padre. En algún lugar muy profundo, un sentimiento que llevaba años dormido empezó a despertar. Miedo. Se obligó a dar un paso adelante, luego otro, y se arrodilló junto a Ernesto. Le temblaban las manos cuando le tocó el hombro. Esa temblorina le resultaba desconocida. Daniel llevaba años sin sentir miedo ni sentirse impotente. «Papá», volvió a llamarlo ahora con la voz ronca. «Papá, ¿me oyes? Abre los ojos». Ernesto no reaccionaba. Su pecho apenas subía y bajaba, y ese era el único signo de que seguía vivo. Daniel apoyó dos dedos en el cuello de su padre, tratando de encontrarle el pulso como había visto en las películas, pero no sabía si lo que sentía era el corazón de Ernesto o el suyo propio, que le retumbaba en los oídos. «Llama a la ambulancia», rugió hacia Carolina, que seguía plantada en la puerta. «¿Qué haces ahí parada? ¡Rápido!». Carolina dio un respingo ante su tono, sacó el móvil y empezó a marcar. Sus dedos tecleaban el número mientras Daniel permanecía sentado en el suelo, al lado de su padre, mirando su cara inmóvil y sintiendo cómo algo oscuro le subía por dentro, sofocante. No era solo miedo por la vida de Ernesto, o, por lo menos, no solo eso, era un miedo distinto, a lo que vendría después, a las consecuencias, a la responsabilidad. «Urgencias, buenos días. Aquí hay un señor que se ha puesto mal», dijo Carolina con voz rápida y eficiente. «Un hombre mayor, 68 años. Está tirado en el suelo inconsciente». «Sí, respira». La dirección es calle Jardines 14, puerta 73. Mientras esperaban la ambulancia, Daniel se quedó sentado junto al cuerpo de su padre y, por primera vez en muchos años, lo miró de verdad. Ernesto había envejecido mucho en los 15 años que llevaba viviendo con ellos, el pelo casi blanco y escaso, la piel flácida en las mejillas y bajo la barbilla, las manos llenas de manchas propias de la edad. «¿Cuándo se hizo tan viejo?», pensó Daniel. «¿Cuándo ese hombre alto y fuerte, que me llevaba sobre los hombros por todo el parque, se convirtió en este anciano delgado, tembloroso y siempre quejándose de salud?» Su mirada cayó sobre los papeles tirados cerca de Ernesto, y casi sin pensar, se inclinó hacia ellos, pero en ese momento sonó el timbre. «Es la ambulancia», dijo Carolina, y fue a abrir. Daniel se levantó deprisa, se sacudió las rodillas y con un movimiento instintivo empujó con el pie varios documentos debajo de la cama. Ni siquiera sabía por qué lo hacía.
Solo sintió una especie de impulso que le gritaba que esos papeles debían mantenerse lejos de ojos ajenos. A la habitación entraron 2 sanitarios, un chico joven con un maletín y una mujer de unos 50 y tantos, con el rostro cansado pero atento. La mujer se arrodilló de inmediato junto a Ernesto para examinarlo, mientras el joven abría la bolsa y sacaba aparatos. «Infarto», dijo la doctora al cabo de 1 minuto, dirigiéndose a su compañero. «La tensión está cayendo. Vamos a sacarle un electro ya». Daniel estaba apoyado en la pared, observando lo que hacían, sintiéndose de sobra en ese cuarto minúsculo. Carolina se quedó en el pasillo, y él la oía hablar por teléfono con alguien, probablemente una amiga, comentando lo que estaba pasando. De pronto, la doctora levantó la cabeza y lo miró directamente. Su mirada era aguda, evaluadora, y bajo ese escrutinio, Daniel se sintió incómodo. «¿Es su padre?», preguntó. No era exactamente una pregunta. «Sí», respondió él. «Ernesto Gutiérrez, 68 años. Tiene asma, usa inhalador». La doctora asintió, pero siguió mirándolo con la misma atención. «¿Y ese moretón en la cara? ¿Y la herida en la sien?». Daniel sintió la boca reseca. Tragó saliva y soltó lo primero que le vino a la cabeza. «Se cayó», dijo. «Supongo que cuando le dio el mareo. Yo ya lo encontré en el suelo». La doctora no le respondió, pero algo en su mirada cambió. Volvió a inclinarse sobre Ernesto y siguió trabajando. Daniel, sin embargo, vio cómo se detenía un segundo a examinar con mucho cuidado el hematoma, palpando la mejilla y la sien. En ese momento Ernesto gimió y abrió los ojos. Su mirada estaba turbia, desorientada. No parecía comprender dónde estaba ni qué ocurría. Intentó incorporarse, pero la doctora lo sujetó con suavidad. «Quédese quieto», le dijo. «Ha perdido el conocimiento. Somos de la ambulancia. Vamos a ver qué le ha pasado». Ernesto parpadeó varias veces y poco a poco su mirada fue despejándose. Miró a la doctora, luego al chico con los aparatos y por último a Daniel, que seguía apoyado en la pared. Cuando sus ojos se cruzaron con los de su hijo, Ernesto no se apartó ni cerró los ojos. Lo miró directamente, con calma, y en esa mirada había algo nuevo que Daniel no había visto nunca. «¿Cómo se siente?», preguntó la doctora. «¿Puede decirme qué ha pasado?». Ernesto la miró a ella y guardó silencio unos segundos, como si pensara bien la respuesta. «Me dio un dolor en el corazón», dijo al fin. «Me puse nervioso y me caí». La doctora se inclinó un poco más hacia él y bajó la voz, aunque Daniel alcanzó a oír cada palabra. «Don Ernesto, ese moretón que tiene en la mejilla no es de una caída. Llevo 30 años trabajando como médica y sé muy bien cómo se ve un golpe de puño. ¿Alguien le pegó?». El silencio se hizo denso, casi tangible. Daniel sintió que el corazón le latía en la garganta y tuvo ganas de salir corriendo de allí, de estar en cualquier otro lugar, menos en ese cuarto cargado de expectativa. Ernesto miró a su hijo largo rato, con atención, como si lo viera por primera vez en la vida. Luego volvió la vista hacia la doctora. «Me caí», repitió, en voz baja pero firme. «Tropecé en el umbral y me caí». La doctora sostuvo la mirada unos segundos más. «¿Estás seguro?». Ernesto asintió. «Seguro». Daniel soltó el aire sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Su padre lo acababa de cubrir. El mismo padre al que había golpeado en la cara 15 minutos antes acababa de mentir para protegerlo. Debería haber sentido gratitud, pero lo que sintió fue algo muy extraño. Una mezcla de vergüenza y de irritación, como si lo hubieran desenmascarado. La doctora sacó una tarjeta del bolsillo y la dejó sobre la mesilla. «Esta es mi tarjeta personal», le dijo a Ernesto. «Soy la doctora Sofía Morales. Si necesita ayuda, cualquier tipo de ayuda, llámeme. Lo digo en serio». Ernesto miró la tarjeta, luego a la doctora, y una leve sonrisa asomó a sus labios. «Gracias, doctora Sofía. La llamaré». La media hora siguiente se llenó de procedimientos médicos. Le hicieron un electro,
Le tomaron la tensión varias veces, le dieron unas pastillas debajo de la lengua. El chico joven le preguntaba qué medicamentos tomaba, qué enfermedades crónicas tenía, si era alérgico a algo. Ernesto respondía con paciencia y detalle, y Daniel escuchaba sorprendido, descubriendo que no sabía ni la mitad de lo que su padre contaba. No sabía que tenía la tensión alta desde hacía 5 años. No sabía que se tomaba pastillas cada mañana. No sabía que tenía problemas de estómago y que no podía comer nada frito. Llevaba años viviendo pared con ese hombre y no sabía prácticamente nada de él. Al final, la doctora anunció que el estado se había estabilizado y que no era necesaria la hospitalización, pero que necesitaba reposo absoluto al menos durante una semana y después una visita obligatoria al cardiólogo. ¿Hay alguien que pueda cuidarlo?, preguntó mirando a Daniel. Claro, contestó él demasiado rápido. Mi esposa y yo vivimos aquí. La doctora volvió a clavarle esa mirada que hacía que Daniel se sintiera un niño pillado en una mentira. Bien, dijo al cabo. Reposo total, nada de preocupaciones, nada de estrés. Subrayó esas últimas palabras de tal manera que incluso Daniel captó el mensaje. Los sanitarios recogieron sus cosas y se marcharon. El piso quedó en silencio. Carolina asomó la cabeza por la puerta. ¿Entonces va a vivir?, preguntó con una sonrisita. Por un momento pensé que iba a tocar organizar funeral. Daniel se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. «¡Cállate!», soltó con brusquedad. «Simplemente cállate». Carolina alzó las cejas, sorprendida, pero no respondió y se fue de vuelta al salón. Daniel se quedó en el pasillo, entre la habitación de su padre y el salón, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Sentía que tenía que entrar a hablar con Ernesto, decir algo, quizá incluso pedir perdón. ¿Pero qué iba a decir? Perdona por pegarte. Perdona por llamarte viejo apestoso. Las palabras se le atascaban en la garganta. Al final, se dio media vuelta y se fue al salón, de nuevo junto a Carolina, a la televisión, a esa vida cómoda en la que no había que pensar demasiado ni pedir perdón a nadie. Ernesto estaba tumbado en su cama, escuchando cómo se alejaban los pasos de su hijo. No le sorprendió que Daniel no entrara a verlo. No le dolió especialmente. 15 años bastaban para aprender a no esperar cariño, ni cuidado, ni siquiera educación básica por parte de su hijo. Giró la cabeza y miró la mesilla. Junto a la tarjeta de la doctora estaba la otra, la de la notaria Gabriela Rivas. Ernesto recordó que la había llamado antes de desvanecerse. Ella le había dicho que iría lo antes posible. Probablemente ya estaría por llegar. Se incorporó despacio, venciendo la debilidad y el ligero mareo que le quedaban del infarto. Los documentos que había esparcido antes del ataque estaban ahora parte en el suelo, parte sobre la cama. Empezó a recogerlos, asegurándose de que todo siguiera allí. La escritura del piso donde vivían, las escrituras de los 2 pisos del centro, los contratos de alquiler, el extracto de la cuenta bancaria. Todo estaba en orden. Toda su vida real, esa que había mantenido escondida de su hijo y su nuera, seguía intacta. Ernesto miró la foto de Claudia en la pared. «Debí hacerlo hace mucho tiempo», murmuró, hablándole a ella. «Siempre decías que yo era demasiado blando, que Daniel se me había subido al cuello. Tenías razón». Claudia le sonreía desde la fotografía y le pareció ver un destello de aprobación en sus ojos. Del salón le llegaban las voces de Carolina hablando con Daniel. No entendía las palabras, pero el tono le resultaba familiar. Quejas, reproches, exigencias. Ella siempre estaba quejándose y exigiendo algo desde el mismo día en que entró en la familia. Ernesto recordó la primera vez que la vio, hacía 20 años. Daniel, entonces con 22, recién graduado en la universidad, llegó a casa con una chica muy guapa, de mirada fría. Claudia la caló al instante, vio lo que él no era capaz de ver cegado por el enamoramiento. «Esa muchacha va a ser una desgracia para nuestra familia», le dijo entonces.
Ernesto no la escuchó. Creía que el amor de su hijo era sagrado y que no debía intervenir. Ahora entendía que Claudia había tenido razón, como casi siempre. Sonó el timbre de la puerta y Ernesto oyó a Daniel ir a abrir. Voces en la entrada, sorprendidas, tensas, luego pasos por el pasillo. «¡Papá!», se oyó la voz de Daniel desde la puerta del cuarto. «Han venido unos notarios a verte». Ernesto colocó los documentos en una carpeta, se levantó y se alisó la ropa. Las piernas le temblaban un poco, pero se obligó a mantenerse erguido. Era importante mostrarse fuerte y demostrar que controlaba la situación. «Que pasen», respondió. «Y tú también entra. Esto te interesa». La notaria Gabriela Rivas era exactamente como Ernesto la recordaba. Una mujer alta, de espalda recta y ojos grises muy atentos, que parecían ver a las personas por dentro. Llevaba un traje azul marino impecable, el pelo recogido en un moño, y desprendía esa sensación de calma firme que tienen las personas acostumbradas a manejar secretos ajenos y dinero ajeno. Detrás de ella venía un joven de unos 30 años con un portafolio de cuero, su asistente. «Don Ernesto», saludó ella, entrando en el cuarto pequeño y echando un vistazo rápido, evaluador. «Vine en cuanto pude. Me dijo que era urgente». «Sí», respondió Ernesto, señalándole la única silla del cuarto. «Siéntese, por favor. La conversación va a ser larga». Daniel se quedó en la puerta, mirando de su padre a la notaria sin entender nada. Claramente estaba descolocado y ese desconcierto lo inquietaba. Durante los últimos 15 años se había acostumbrado a que su padre fuera tan predecible como un reloj viejo. Siempre sabía qué esperar de él, y de repente todo se había salido del guión. «Papá, ¿qué pasa?», intentó mantener la voz firme. «¿Para qué quieres una notaria, si casi te mueres hace nada?». Ernesto lo miró y, en esa mirada, no había ni rabia ni rencor, solo el cansancio profundo de alguien que ha cargado demasiado peso durante demasiado tiempo y por fin decide soltarlo. «Precisamente por eso, hijo», contestó, «porque casi me muero. Eso me hizo entender algo. La vida se acaba en cualquier momento y quiero dejar mis asuntos en orden. Pasa y escucha, te va a interesar». Daniel entró despacio y se apoyó en la pared, cruzando los brazos sobre el pecho. Aquella pose pretendía transmitir seguridad, pero solo dejaba ver su nerviosismo. Carolina apareció detrás de él, asomando la cabeza con curiosidad, y Ernesto también la invitó. «Tú también puedes escuchar, Carolina. Esto les incumbe a los dos». La notaria tomó asiento y abrió la carpeta que traía. El joven asistente se quedó de pie, preparado para tomar notas o pasar documentos cuando hiciera falta. «Don Ernesto», empezó Gabriela con tono profesional, «hace 3 meses me comentó que quería poner en orden sus asuntos patrimoniales. Yo he preparado todos los documentos necesarios según la información que me dio entonces. Pero antes de seguir, tengo que confirmar que su decisión es definitiva». Ernesto asintió. «Definitiva y sin vuelta atrás». Daniel se movió inquieto. «¿Qué decisión? ¿De qué estás hablando? Papá, explícame bien qué está pasando». Ernesto lo miró unos segundos en silencio, observando a aquel hombre de 42 años, su único hijo, intentando encontrar en él al niño que un día corría hacia sus brazos gritando «Papá, papá», y riendo de felicidad. Pero ese niño ya no estaba. En su lugar había un desconocido de rostro duro y mirada fría, el mismo que 2 horas antes le había pegado en la cara y llamado viejo apestoso. «Ahora te explico», dijo por fin. «Siéntate, que esto no va a ser fácil de oír». Como no había dónde sentarse, Daniel se quedó apoyado en la pared. Carolina se pegó a él, poniendo la mano sobre su hombro en un gesto de apoyo silencioso. La notaria sacó el primer documento y lo dejó sobre la cama, frente a Ernesto. «Empecemos por lo principal», dijo. «Escritura de propiedad del piso en la calle Jardines 14, piso 73, es decir, este piso en el que estamos ahora». Daniel sonrió, aliviado. «Por fin», exclamó. «Ya era hora».
Pensé que nunca te decidirías. Hace años que tenías que haberlo puesto a mi nombre. La notaria levantó la vista y lo miró con expresión neutra. Creo que no ha entendido, señor Daniel. Esta es la escritura de propiedad de su padre. El piso es de don Ernesto. Siempre lo ha sido y lo sigue siendo. La sonrisa se borró despacio de la cara de Daniel. ¿Cómo que lo sigue siendo?, balbuceó. Papá me prometió traspasarlo hace 10 años. Quedamos en eso. Ernesto negó con la cabeza. Te lo prometí, sí, y pensaba hacerlo. Pero siempre había algo que me detenía, una sensación interna que no sabía explicar. Ahora, ya sé lo que era. Estaba esperando. Quería ver en qué clase de hombre te convertirías. Daniel palideció. Se le tensaron las manos cruzadas sobre el pecho. ¿Y qué quiere decir eso?, preguntó con un hilo de voz. ¿Que ahora has decidido castigarme por lo que pasó en la cocina? Ernesto no respondió de inmediato. Lo miró largo rato como si quisiera grabar en su memoria cada rasgo de su cara, como si fuera la última vez que lo veía. Por lo que pasó en la cocina, repitió despacio. Así lo llamas. Me pegaste, Daniel. Le pegaste una bofetada a tu padre y me llamaste viejo apestoso. Y tu esposa se rió. Carolina se estremeció como si la hubieran abofeteado, pero no dijo nada. Sus ojos se estrecharon y miró a su suegro con un odio mal disimulado. Me calenté, apretó los dientes Daniel. Estuve mal, lo sé, pero tampoco es como para montar este circo con notarios en casa. La notaria carraspeó con discreción. Si me permiten, continúo, dijo. Aún hay mucho que revisar. Sacó otros 2 documentos y los fue colocando sobre la cama junto al primero. Escritura de propiedad de un piso en la calle Central 8, piso 42, 2 habitaciones, 73 metros cuadrados. Y escritura de propiedad de un piso en la avenida La Paz 22, piso 115, 3 habitaciones, 91 metros cuadrados. Ambas propiedades pertenecen también a don Ernesto Gutiérrez. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Daniel se quedó inmóvil, y su cara iba pasando del desconcierto al shock y de vuelta al desconcierto. Carolina abrió la boca, pero no salía ningún sonido. ¿Qué?, consiguió articular al fin Daniel. ¿Qué pisos? ¿De dónde han salido? Ernesto cruzó las manos sobre las rodillas y habló con calma, como si comentara el tiempo. El primer piso, el de la calle Central, lo compré hace 30 años, cuando tú todavía ibas al colegio. Tu madre y yo ahorramos durante años. Queríamos que tuvieras algo tuyo cuando fueras mayor. Luego compramos el de la avenida La Paz, hace unos 20 años. Los 2 pisos los he tenido alquilados todo este tiempo. El dinero iba a una cuenta especial de la que tú no sabías nada. ¿Y por qué?, susurró Daniel. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Preguntaste alguna vez?, replicó Ernesto, y por primera vez en su voz se coló un matiz de amargura. ¿En estos 15 años alguna vez preguntaste cómo vivía yo? ¿Si tenía dinero para medicinas? ¿Si necesitaba algo? Daniel no contestó. Su silencio hablaba solo. Ernesto siguió. Tú estabas seguro de que yo era un viejo pobre colgado de tu cuello, que vivía de una pensión miserable y que dependía totalmente de ti. Esa idea te volvía arrogante. Pensabas que no tenía a dónde ir, que aguantaría lo que fuera porque no tenía otra opción. Hizo una pausa y lo miró a los ojos. Pero sí tengo opción, Daniel. Siempre la tuve. Simplemente no quise usarla, porque creía que la familia estaba por encima del dinero, del orgullo, de todo. Estaba equivocado. Carolina por fin recuperó la voz. Dio un paso al frente, temblando de rabia. Tiene que haber algún error, espetó. ¿De dónde va a sacar usted dinero para 2 pisos en el centro? Si toda la vida fue un simple ingeniero mal pagado. Ernesto se volvió hacia ella y esbozó una sonrisa leve. Un simple ingeniero, repitió. Sí, fui ingeniero, pero también conseguí varias patentes por mis inventos cuando la industria todavía pagaba bien por las buenas ideas. Vendí licencias a varias empresas.
Con ese dinero compré los pisos y sobró. La notaria sacó un extracto bancario y lo dejó encima de los demás documentos. El saldo actual de la cuenta de don Ernesto, leyó con tono neutro, es de unos $53.000, más un ingreso mensual aproximado de $1.300 por el alquiler de los 2 pisos. Carolina se quedó tan pálida que parecía a punto de desmayarse. Se agarró al brazo de Daniel buscando apoyo, pero Daniel no estaba mucho mejor. «Casi 53.000», murmuró. «Y 2 pisos en el centro. Papá, ¿por qué vivías en este cuartito? ¿Por qué aguantabas todo esto?» Ernesto se puso de pie. Se movía despacio, todavía debilitado por el infarto, pero se mantenía derecho, y en su postura había aparecido algo nuevo. Una dignidad que había estado ocultando durante años. «Porque quería estar cerca de mi familia», respondió. «Porque, después de la muerte de tu madre, el piso se me quedaba enorme y vacío. Pensé que cerca de mi hijo estaría mejor. Creía que me querías, Daniel, que simplemente te costaba demostrarlo, como a muchos hombres. Buscaba excusas para cada palabra brusca, cada mirada de desprecio, cada falta de respeto». Se acercó a la ventana y miró el patio gris de noviembre. «Yo pagaba todo en esta casa», prosiguió sin girarse. «¿Creían que era con tu sueldo? No. Cada mes dejaba sobres con dinero en vuestra habitación para la comida, los servicios, las reparaciones. Creían que eras tú quien ganaba también, pero era mi dinero». «Eso no es verdad», protestó Carolina, aunque su voz sonó poco convencida. «Daniel gana bien». «Daniel gana bien», admitió Ernesto, «pero no tanto como para mantener el nivel de vida que llevan. Coche nuevo cada 3 años, vacaciones en el extranjero todos los veranos, ropa cara, restaurantes, caprichos. ¿De dónde creías que salía todo?». Se volvió hacia ella. «Sé que nunca me has querido, Carolina. Sé que siempre me viste como una carga y soñabas con quitarme de en medio. He oído sus conversaciones sobre meterme en una residencia. Te he oído llamarme viejo, inútil y apestoso. Lo he oído todo». Carolina retrocedió un paso, como si las palabras le hubieran dolido físicamente. «Y yo aguanté», terminó Ernesto. «Aguanté por mi hijo, por la idea de familia, por la esperanza de que algún día las cosas cambiarían. Hoy esa esperanza ha muerto». La notaria lo observaba con atención. «Don Ernesto», intervino con suavidad, «si quiere podemos dejar esto para otro día. Después de lo de hoy, lo más recomendable sería que descansara». Ernesto negó con decisión. «No», dijo con firmeza. «Hoy, ahora. He esperado demasiado tiempo». Se giró hacia Daniel y Carolina. «Voy a vender este piso», anunció. «Ya hay comprador, los documentos están listos. Solo falta la firma. Tendrán 30 días para buscar otro sitio y mudarse». «¿Qué?», susurró Carolina. «No puede hacer eso. Este es nuestro hogar. Llevamos 15 años viviendo aquí». «Este es mi hogar», corrigió Ernesto con calma. «Siempre ha sido mío, y puedo hacer con él lo que quiera». Daniel se quedó callado, con la cara descompuesta por una mezcla de rabia, miedo, vergüenza y desesperación. «¿A dónde vamos a ir?», preguntó al fin con voz apagada. «No tenemos dinero para otro piso. No podemos alquilar algo en este barrio». «Ese ya no es mi problema», respondió Ernesto. No había crueldad en su tono, solo cansancio. «Durante 15 años solucioné sus problemas. Ahora ustedes tendrán que arreglar los suyos». Miró a la notaria y asintió. «Firmemos», dijo. «Quiero dejar esto cerrado hoy». Gabriela extendió los documentos sobre la pequeña mesa donde Ernesto solía leer por las noches. El asistente sacó una pluma de tinta azul y la dejó preparada. Todo se desarrollaba con calma burocrática, como si se tratara de un trámite cualquiera y no de un hecho que estaba dando la vuelta a la vida de toda una familia. Daniel, apoyado en la pared, miraba con ojos muy abiertos cómo su padre firmaba los papeles que lo dejaban sin casa, sin dinero, sin futuro. Sentía que debía hacer algo, decir algo, detener de alguna forma aquella locura, pero no podía moverse.
Los pies parecían pegados al suelo y la lengua, al paladar. Solo podía mirar cómo su vida se venía abajo. Primer documento, leyó Gabriela. Contrato de venta del piso en la calle Jardines 14, piso 73. Comprador, Ignacio Beltrán, empresario, dispuesto a cerrar la compra en el plazo de una semana tras la firma de este contrato preliminar. Importe de la operación, unos $80,000. Carolina dejó escapar un quejido que sonó como el gemido de un animal herido. $80,000. El piso en el que había vivido 15 años, el que consideraba suyo, valía $80,000. Y todo ese dinero se le escapaba entre los dedos justo delante de sus ojos. «Espera», dijo Daniel, separándose al fin de la pared y dando un paso adelante. «Espera, por favor. Papá, hablemos. Hablemos tranquilos, sin notarios, sin gente de fuera. Somos familia». Ernesto levantó la cabeza y lo miró. En sus ojos no había ni rabia ni deseo de venganza. Solo la tristeza infinita de alguien que lleva años esperando unas palabras que nunca llegan. «¿Familia?», repitió saboreando la palabra. «Hoy, en la cocina, me dijiste que me callara. Me pegaste en la cara». Carolina se rió. «¿Eso es lo que tú llamas familia?». «Me pasé», dijo Daniel, y se le quebró la voz. «Estuve fatal, lo sé. Pero eso no es motivo para destruir todo lo que hemos construido durante tantos años. Papá, te lo pido, dame otra oportunidad. Te prometo que voy a cambiar». Ernesto guardó silencio, mirándolo. En ese silencio había algo pesado, como una roca en el fondo del río. Recordaba perfectamente todas las veces que Daniel le había prometido cambiar. Después de la primera vez que le gritó delante de invitados. Después de olvidar su cumpleaños 3 años seguidos, después de llamarlo carga en una conversación con Carolina, creyendo que él no podía oír. «¿Cuántas veces me has pedido otra oportunidad, hijo?», preguntó al fin. «He perdido la cuenta, y cada vez te creí, porque quería creerte, porque eres mi hijo, mi sangre. Te he querido más que a nada en este mundo». Se levantó y se acercó a Daniel deteniéndose a un paso de él. Padre e hijo se quedaron frente a frente, separados por un abismo de 15 años de reproches no dichos y lágrimas no derramadas. «Pero hoy cruzaste una línea», continuó Ernesto, «y no porque me pegaras. El golpe es solo una consecuencia. Lo que me rompió fue ver el desprecio en tus ojos, el desprecio hacia el hombre que te dio la vida. Y entendí que me había estado engañando a mí mismo». «Papá», susurró Daniel con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, por favor». Carolina se interpuso, apartándolo con el hombro. Su cara estaba desencajada por una mezcla de miedo e ira. «Usted no tiene derecho», escupió. «Llevamos 15 años cuidándolo, aguantando sus enfermedades, sus quejas, su presencia constante en nuestra casa. Nos merecemos ese piso. Nos lo debe». Gabriela alzó una ceja, pero se mantuvo callada. El asistente dio un paso atrás, intentando desaparecer. Ernesto miró a su nuera, y en su expresión no había ni odio ni desprecio. Había algo parecido a la compasión. «¿Cuidar de mí?», repitió. «Carolina, en 15 años no me has traído ni un vaso de agua cuando estaba enfermo. Nunca me preguntaste cómo me sentía. Jamás me dijiste una palabra amable. Fumabas delante de mí sabiendo que tengo asma. Me llamabas viejo apestoso a mis espaldas. Hablabas con tus amigas de cuándo me moriría por fin para dejarles libre el cuarto». Carolina abrió la boca para protestar, pero Ernesto levantó la mano para detenerla. «He oído todo», dijo. «Las paredes aquí son finas y, pese a lo que creen, aún oigo bastante bien. Escuché cada cosa que dijiste sobre mí, y me callé, porque tenía la esperanza de que se te pasara, que acabaras acostumbrándote a mí, aceptándome como parte de la familia. No fue así, ni lo será nunca». Carolina se volvió hacia Daniel buscando apoyo. «Dani, di algo, es tu padre, habla con él». Daniel levantó la cabeza y la miró, y en sus ojos brilló algo nuevo.
una lucidez amarga. «¿Qué quieres que diga?», respondió en voz baja. «¿Que no tiene razón?». «Pero la tiene, Carolina. En todo». Volvió a mirar a Ernesto. «No sabía que lo escuchabas todo», admitió. «Pensé que te encerrabas en tu cuarto y no te enterabas de nada. Creía que...». Se detuvo, incapaz de seguir. Ernesto asintió despacio. «Creías que era un viejo senil que ya no se entera de nada», dijo. «También duele eso, hijo. Duele mucho». Gabriela carraspeó de nuevo con delicadeza. «Don Ernesto, si quiere hacemos una pausa». «No», la interrumpió él con firmeza. «Nada de pausas. Sigamos». Volvió a la cama, tomó el primer documento y repasó cada línea, cada cifra, cada palabra. Luego agarró la pluma y firmó al pie de la página, con una letra clara y firme, sin titubeos. Carolina ahogó un grito, como si aquella firma le hubiera causado un dolor físico. «No, no puede», sollozó. «Esta es nuestra casa». Se lanzó hacia la cama, intentando arrebatarle el papel, pero el asistente de la notaria fue más rápido. Le sujetó la mano con suavidad, pero con firmeza, y la apartó. «Por favor, cálmese», dijo. «Cualquier presión o agresión hacia los participantes puede considerarse coacción y tener consecuencias legales». Carolina retiró la mano de un tirón y se echó atrás, respirando agitadamente. Sus ojos echaban chispas, pero guardó silencio, consciente de que la partida estaba perdida. Ernesto firmó el segundo documento, luego el tercero. La notaria fue estampando su sello en cada hoja y el golpe sordo de la estampilla sobre el papel resonaba en el cuarto como un martillazo. Daniel seguía inmóvil, viendo cómo las firmas de su padre le arrebataban la casa, el dinero, las comodidades. Sabía que debería intervenir, decir algo, pero no podía. Se limitó a mirar cómo su vida se desmoronaba. «Último documento», anunció Gabriela colocando otro papel frente a Ernesto. «Solicitud de cambio de domicilio. A partir de hoy usted quedará registrado en el piso de la calle Central 8, piso 42. Ernesto firmó también ese. «Listo», dijo dejando la pluma. «Ya está». Se levantó y miró a su hijo y a su nuera. Estaban uno junto al otro, pero entre ellos parecía haberse abierto una grieta. Carolina miraba a Daniel con reproche, como si todo fuera culpa suya. Daniel miraba al suelo, incapaz de alzar los ojos. «Tienen 30 días», dijo Ernesto. «Busquen otro lugar y váyanse. El comprador está dispuesto a esperar ese tiempo». «Papá», susurró Daniel, «¿a dónde vamos a ir? No tenemos dinero para alquilar algo decente. No hemos ahorrado. No podremos». La voz se le rompió. Ernesto lo miró y algo parecido a la lástima se movió en su pecho. Al fin y al cabo, seguía siendo su hijo, el niño al que había mecido en brazos, al que había cantado nanas, al que había enseñado a montar en bici. Pero ese niño hacía tiempo que se había perdido. «Eres un hombre adulto, Daniel», dijo por fin. «Ya es hora de que aprendas a solucionar tus propios problemas. He estado haciéndolo por ti demasiado tiempo». Se volvió hacia la notaria. «Gracias, licenciada Rivas. Aprecio mucho su ayuda». Gabriela recogió los documentos, los guardó en la carpeta y se puso en pie. «Para eso estamos», respondió. «Si necesita algo más, ya sabe dónde encontrarme». Se encaminó hacia la puerta y su asistente la siguió. Antes de salir del cuarto, se detuvo y miró a Ernesto. «Ha hecho lo correcto», le dijo en voz baja, solo para él. «No lo dude». Ernesto asintió y ella se marchó. La puerta de entrada se cerró y el piso volvió a quedar en silencio. Carolina fue la primera en hablar. Se volvió hacia Daniel con el rostro deformado por la rabia. «Todo es por tu culpa», escupió. «Por tu numerito de macho en la cocina. Si no lo hubieras golpeado, nada de esto habría pasado. Lo hemos perdido todo por tu culpa». Daniel levantó la cabeza y la miró. En sus ojos había algo nuevo, una claridad dolorosa. «Por mí», repitió despacio. «Sí, seguramente por mí».
Pero tú también te reíste, Carolina. Tú dijiste que ya era hora de ponerlo en su sitio. Te alegraste cuando le pegué a mi padre. Ella abrió la boca para replicar, pero no encontró palabras. Se quedó plantada en medio del cuarto, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Ernesto los miraba con una expresión extraña, mezcla de tristeza y alivio. Por fin veía a su hijo tal cual era, un hombre débil que había permitido que su esposa manejara su vida, un cobarde que no había sido capaz de defender a su propio padre, pero también alguien en quien, a pesar de todo, aún quedaba un resto de conciencia. «Daniel», dijo Ernesto con voz más suave, «esto no lo hago por venganza, lo hago porque no tengo otra salida. Si me quedo aquí, tú seguirás tratándome igual. Me gritarás, me insultarás. Tal vez vuelvas a pegarme, y un día mi corazón no lo aguantará». Hizo una pausa y lo miró a los ojos. «Quiero vivir, hijo. Tengo 68 años, pero todavía no estoy listo para morirme. Y para vivir, tengo que irme de aquí. Es la única forma». Daniel escuchaba y su cara iba cambiando. La rabia y la ofensa dejaron paso a algo distinto. Comprensión, dura y desagradable. «¿De verdad crees que podría volver a golpearte?», susurró. Ernesto no respondió, y su silencio pesaba más que cualquier palabra. Carolina bufó con desprecio. «Ya está bien de comedias», dijo. «Daniel, vámonos, no tenemos que soportar que este viejo loco nos humille. Se va a arrepentir de lo que está haciendo». Dio media vuelta y salió del cuarto, taconeando con fuerza. Al cabo de unos segundos, se oyó un golpe desde el dormitorio. Había tirado algo contra la pared. Daniel no se movió. Seguía mirando a su padre, con lágrimas brillándole en los ojos. «Papá», dijo con voz temblorosa, «sé que no merezco perdón, sé que me he comportado como un desgraciado todos estos años, pero quiero que sepas algo. A mi manera, rara y torcida, yo te quería». No sabía cómo demostrarlo. Ernesto lo miró en silencio y luego se acercó, poniéndole la mano en el hombro. «Lo sé, hijo», respondió en voz baja. «Yo también te quiero. Justo por eso duele tanto». Se quedaron así unos segundos, unidos por el contacto físico y separados por un abismo. Luego Ernesto retiró la mano y dio un paso atrás. «Tienes que tomar una decisión, Daniel», dijo. «¿Qué vida quieres y con quién quieres vivirla? No voy a decirte qué hacer, eres mayor de edad, pero piénsalo bien. Lo que ha pasado hoy puede ser un punto de inflexión o puede no cambiar nada. Tú decides». Daniel asintió, incapaz de hablar. Se dio media vuelta y salió del cuarto dejando solo a su padre. Ernesto volvió a la ventana. Afuera, las farolas ya estaban encendidas y su luz amarilla se reflejaba en los charcos del asfalto. Se sentía vacío, como si le hubieran sacado todo el aire. Lo que llevaba 15 años acumulando dentro había salido por fin, y ahora no sabía qué hacer con esa especie de hueco interior. En la mesilla estaba la tarjeta de la doctora Sofía Morales. Ernesto la tomó y se quedó mirando el nombre, las letras bien definidas. Luego sacó el móvil y marcó el número. La mañana siguiente amaneció fría y despejada, como si el mundo quisiera darle a Ernesto una señal de que había tomado la decisión correcta. El sol inundaba su pequeño cuarto con una luz dorada, y las motas de polvo bailaban en el aire como diminutas bailarinas en un escenario invisible. Se despertó temprano, antes de las 6, y se quedó un rato tumbado, mirando al techo y escuchando el silencio de la casa. Al otro lado de la pared todo estaba callado. A esas horas normalmente, Carolina ya hacía ruido en la cocina y hablaba a gritos por teléfono con sus amigas, sin preocuparse por despertar a nadie. Pero ese día no se oía nada. Parecía como si el piso entero se hubiera vaciado, como si lo ocurrido la víspera hubiera chupado toda la vida del lugar. Ernesto se levantó despacio, venciendo el ligero mareo que aún le recordaba el infarto. La doctora le había recomendado reposo y nada de nervios, pero él sabía que ese sería uno de los días más difíciles de su vida. El día en que cruzaría la puerta de aquel piso
por última vez. Abrió el armario y sacó una maleta vieja, la misma con la que él y Claudia habían ido de viaje de novios 45 años atrás. Estaba gastada y descolorida, pero seguía siendo resistente, igual que él, que había sobrevivido a tantas cosas y aún se mantenía en pie. La abrió y empezó a guardar sus cosas, escogiendo con cuidado lo que quería llevarse a su nueva vida. Lo primero que hizo fue descolgar la foto de Claudia de la pared y envolverla con mucho cuidado en un jersey suave para que no se rompiera durante la mudanza. Claudia lo miraba desde la imagen con sus ojos cariñosos y Ernesto tuvo la sensación de que asentía, como diciendo: «Por fin te atreves, por fin haces lo que tendrías que haber hecho hace años». Luego dobló algunas camisas, un par de pantalones, un abrigo y el jersey grueso que Claudia le había tejido poco antes de morir. Ese jersey solo se lo ponía en días especiales, cuando quería sentirla cerca. Aquel día lo era. En el fondo de la maleta puso un libro, un tomo de poemas que su padre le había leído de niño. Ese libro había pasado de generación en generación, y Ernesto soñó muchas veces con dárselo a su hijo y que éste se lo diera después al suyo. Ahora entendía que ese plan ya no tenía sentido. La cadena se había roto por el camino, y no era solo culpa de Daniel. Hacía la maleta despacio, sin prisas, como si estuviera cumpliendo un rito importante. Cada objeto que separaba llevaba pegado un recuerdo. Personas, lugares, momentos que lo habían convertido en lo que era. Se despedía de todos ellos, decidiendo cuáles lo acompañarían y cuáles se quedarían atrás. Cuando terminó, se sentó en la cama y sacó el móvil. La noche anterior había hablado largo rato con la doctora Sofía Morales, la de la ambulancia. La llamada había sido inesperadamente cálida, como si se conocieran de toda la vida. Ella le contó que había enviudado 3 años antes, que su marido falleció de cáncer y que todavía no se acostumbraba al silencio del piso. Él le habló de Claudia, de Daniel, de esos 15 años de soledad viviendo entre gente que se suponía que era su familia. Quedaron en que Sofía pasaría a ayudarlo con la mudanza. Tenía el día libre y dijo que le haría bien aprovecharlo en algo útil. Ernesto aceptó, aunque nunca le había gustado recibir ayuda de desconocidos. Pero Sofía no le parecía una desconocida. Sentía, de algún modo extraño, que se habían encontrado después de mucho tiempo. Alguien llamó suavemente a la puerta del cuarto y Ernesto se sobresaltó. En 15 años nadie había llamado antes de entrar. Normalmente irrumpían sin avisar, como si él no fuera una persona, sino un mueble sin derecho a intimidad. «Adelante», dijo con la voz un poco ronca. La puerta se abrió y apareció Daniel. Tenía el aspecto de quien no ha dormido en toda la noche. Ojeras marcadas, el pelo revuelto, la barba incipiente. Se quedó en el umbral, sin atreverse a entrar del todo, y miró a su padre. El cuarto medio vacío, la maleta terminada. «¿De verdad te vas?», preguntó en voz baja. «¿De verdad?», respondió Ernesto. «Ya llamé a un taxi. Llega en 1 hora». Daniel asintió y volvió a quedarse callado. El silencio se hizo espeso entre ellos, cargado de todas las palabras que no se habían dicho en 15 años, de todas las que nunca habían logrado salir de sus bocas. «Papá», rompió al fin Daniel. «Estuve toda la noche pensando en lo que dijiste ayer, en cómo te he tratado todos estos años, y me di cuenta». Se detuvo, buscando palabras, y Ernesto esperó, paciente, sin apurarlo. «Me di cuenta de que tenías razón», continuó Daniel al fin. «En todo. Me he portado como un animal. He dejado que Carolina te humillara. Yo mismo te he humillado. Te veía como una carga, cuando tú nunca lo fuiste. Tú lo hiciste todo por nosotros, y nosotros...». La voz se le quebró. Se tapó la cara con las manos y los hombros empezaron a temblarle en un llanto silencioso. De repente, Ernesto no estaba viendo a un hombre de 42 años, sino al niño que se caía de la bici y se raspaba las rodillas, llorando desconsolado. El niño al que él cogía en brazos para consolarlo y decirle que todo iría bien.
pero esta vez no podía consolarlo igual. Demasiada agua había corrido desde entonces, demasiadas cosas se habían roto. «Daniel», dijo Ernesto con suavidad, «mírame». Daniel levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos, parecía roto, como si acabara de descubrir que toda su vida estaba construida sobre una mentira. «No me voy para vengarme», explicó Ernesto. «Me voy porque quiero vivir. No sobrevivir, soportando humillaciones y esperando la muerte, sino vivir de verdad. Tengo 68 años, pero todavía no soy un anciano acabado. Tengo fuerzas, tengo medios, tengo ganas de ser feliz, y tengo derecho a eso». «Lo sé», susurró Daniel. «Lo entiendo». Ernesto se levantó y se acercó a él. Le puso una mano en el hombro y habló despacio, pero con firmeza. «Eres mi hijo, Daniel. Te quise desde el primer momento que te tuve en brazos en el hospital. Te quise cuando diste tus primeros pasos, te quise cuando trajiste tu primera mala nota del colegio, te quise incluso cuando me hacías daño. Ese cariño no va a desaparecer. Estará conmigo hasta el último día». Hizo una pausa y lo miró a los ojos. «Pero querer a alguien no significa aguantarlo todo. No significa renunciar a tu dignidad, a tu salud, a tu vida por personas que no valoran ese sacrificio. Durante años confundí amor con autodestrucción. Ya basta». Daniel lo escuchaba y asentía poco a poco, como si cada palabra fuera encajando en su sitio dentro de él. «¿Qué hago ahora, papá?», preguntó al fin. «¿Cómo se supone que sigo adelante?». Ernesto suspiró y se asomó a la ventana. El patio estaba bañado por el sol de primera hora. «Eso no puedo decírtelo yo, hijo», respondió. «Tienes 42 años. Ya va siendo hora de tomar tus propias decisiones y asumir sus consecuencias. Pero si quieres un consejo…» Se volvió hacia él. «Piensa qué vida quieres y con quién quieres vivirla. Carolina no es mala persona en esencia, pero contigo saca lo peor de ti. A su lado te conviertes en alguien que no quieres ser. No te digo que la dejes, esa decisión es tuya, pero pregúntate si eres feliz. Feliz de verdad, no simplemente acostumbrado». Daniel guardó silencio, y Ernesto supo por ese silencio cuál era la respuesta. No, no era feliz. Probablemente llevaba años sin serlo, pero no se atrevía a admitirlo ni siquiera ante sí mismo. Del pasillo llegaron pasos y Carolina apareció en la puerta. Iba vestida y maquillada, como si fuera a salir, y en su rostro se leía el desprecio helado de siempre. «¿Qué haces aquí?», le soltó a Daniel. «¿A qué vienes a humillarte delante de él? Nos echa a la calle, y tú aquí lloriqueando como un niño». Daniel se levantó despacio y la miró. En sus ojos brillaba esa nueva firmeza que Ernesto no le había visto nunca. «Estoy hablando con mi padre», dijo con calma, pero con un tono que no admitía réplica. «Y eso no es rebajarse. Eso se llama ser hijo». Carolina abrió la boca para protestar, pero Daniel levantó la mano para cortarla. «Espérame en nuestra habitación», ordenó. «Tenemos que hablar. De muchas cosas». Carolina lo miró como si no lo reconociera. Luego bufó con desprecio y se fue, golpeando el suelo con los tacones. Daniel se volvió hacia Ernesto y esbozó una sonrisa triste. «Primer paso», dijo. «Pequeñito, pero paso al fin». Ernesto asintió y sintió que algo cálido se le abría en el pecho. Era esperanza. Pequeña, frágil, pero esperanza de que su hijo aún pudiera cambiar. En ese momento sonó el móvil. Ernesto miró la pantalla. Un número desconocido, aunque intuía quién era. «Sí», respondió. «Don Ernesto, soy Sofía». Sonó la voz suave de la doctora. «Ya estoy abajo, en la puerta del edificio. El taxi también ha llegado. ¿Está listo?». Ernesto miró la maleta, las paredes casi vacías, a su hijo junto a la puerta. «Sí», dijo. «Estoy listo. Bajo en 5 minutos». Colgó y cogió la maleta. Daniel dio un paso y se la quitó de la mano sin decir nada, como si quisiera ayudar de alguna manera, aunque fuera en algo mínimo, para compensar una parte de lo que había hecho. Salieron de la habitación y recorrieron el pasillo hacia la puerta de entrada. Ernesto caminaba despacio,
mirando por última vez ese piso en el que había pasado 15 años. La cocina donde había cocinado para una familia que no lo valoraba, el salón donde se sentaba en un rincón mientras los demás veían la televisión fingiendo que él no existía, el pasillo que había recorrido miles de veces intentando no molestar. Sabía que no echaría de menos ese lugar, ni un segundo. Junto a la puerta se detuvo y se volvió hacia Daniel. Padre e hijo se quedaron frente a frente. El abismo entre ellos ya no era tan profundo como el día anterior. Todavía existía, pero entre las dos orillas empezaba a dibujarse un puente. Endeble, inestable, pero un puente. «Papá», balbuceó Daniel con la voz quebrada. «No sé qué decirte. Perdóname por todo». Ernesto lo miró largo rato y luego hizo algo que llevaba años sin hacer. Lo abrazó con fuerza, con ese abrazo de padre que calma miedos de infancia. Daniel se quedó rígido un momento y luego lo abrazó también, y sus hombros volvieron a temblar en un llanto silencioso. «Hijo no es el que nace», le susurró Ernesto al oído. «Hijo es el que quiere. Intenta ser ese hijo, Daniel. Todavía no es tarde». Se separó lentamente y sacó un sobre del bolsillo del abrigo. Lo dejó sobre la pequeña repisa junto a la puerta. «Aquí tienes la dirección de la notaria y algunos documentos», dijo. «Te he dejado exactamente lo mismo que tú me diste de cariño en estos años». Daniel miró el sobre, pero no lo cogió. Intuía lo que había dentro y le daba miedo comprobarlo. Ernesto abrió la puerta y salió al rellano. Antes de bajar se volvió por última vez. «Adiós, hijo», dijo. «O tal vez hasta luego. Eso depende de ti». Empezó a bajar las escaleras. Sus pasos resonaban en el hueco de la escalera. Con cada escalón sentía cómo algo muy pesado se desprendía de sus hombros, cómo el aire se volvía más ligero, cómo el pecho se le abría y respirar resultaba más fácil. Abajo, en la entrada, lo esperaba Sofía. Estaba junto a un taxi amarillo sonriendo. Su sonrisa era cálida y sincera, como el sol que inundaba el patio. Llevaba un abrigo beige sencillo y una bufanda ligera y, a los ojos de Ernesto, se veía exactamente como se ve una mujer junto a la que apetece pasar el resto de la vida. Ernesto salió del portal y se detuvo un instante mirándola. Ella dio un paso hacia él y le tomó la mano de manera natural, como si lo hubiera hecho 1000 veces. «¿Listo?», preguntó. Ernesto miró el edificio en el que había pasado 15 años, las ventanas del tercer piso donde se quedaba todo su pasado, la ventana de la vecina de enfrente, doña Teresa, que le hacía un gesto de despedida con la mano. «Listo», respondió sonriendo. Subieron al taxi y el coche arrancó. Ernesto miraba por la ventanilla las calles que pasaban, la gente que caminaba deprisa, los árboles pelados que esperaban el invierno, y sentía algo extraño, algo que no había sentido en mucho tiempo. Se sentía vivo. Sofía iba sentada a su lado sujetándole la mano. No hacía preguntas, no exigía explicaciones, simplemente estaba allí, y eso bastaba. «¿Sabes?», dijo Ernesto sin dejar de mirar por la ventanilla. «Tengo 68 años. Mucha gente de mi edad cree que su vida ya se acabó, que solo les espera enfermedad, soledad y muerte». Se volvió hacia ella. «Yo creo que se equivocan. Creo que la vida puede empezar a cualquier edad. Solo hace falta atreverse a dar el primer paso». Sofía sonrió y le apretó la mano. «¿A casa?», preguntó. Ernesto asintió. «A casa». El taxi se alejaba de su pasado y lo llevaba hacia un futuro elegido por él. Y por primera vez en muchos años, Ernesto sonreía de verdad. Sonreía como alguien que por fin ha encontrado su libertad. En el piso del tercer piso, Daniel estaba de pie junto a la ventana, mirando cómo el taxi se perdía calle abajo. Tenía en la mano el sobre que su padre había dejado en la entrada. Todavía no se atrevía a abrirlo. Por fin rompió el cierre con cuidado y miró dentro. Había una hoja y algo más.
algo pequeño y duro envuelto en una tela. Desplegó la tela y encontró las gafas rotas de su padre, las mismas que se habían hecho añicos cuando lo golpeó en la cocina. En la hoja solo había unas pocas líneas escritas a mano. Esto es todo lo que me dejaste en 15 años. Unas gafas rotas y un corazón roto. Pero un corazón aún se puede pegar. Inténtalo, hijo. Todavía no es tarde. Daniel se quedó mucho rato mirando por la ventana, con las gafas rotas y la nota en la mano. Las lágrimas le corrían por la cara y ni siquiera se molestaba en secárselas. Pensaba en quién había sido y en quién quería ser, en lo que había perdido y en lo que aún podía recuperar. A su espalda se oyó un portazo. Carolina se iba, dando un portazo más fuerte de lo habitual. Dijo algo, pero Daniel no la escuchó. Solo oía la voz de su padre resonando en su cabeza. Hijo no es el que nace. Hijo es el que quiere. Y entendió que aún le quedaba una oportunidad. Pequeña, frágil, pero una oportunidad. La oportunidad de convertirse en el hijo que debería haber sido desde el principio. Se apartó de la ventana y se dirigió a la puerta. Tenía muchas cosas que hacer, mucho que cambiar, mucho que reparar. Pero el primer paso ya lo había dado. El más difícil, el más importante, reconocer que había estado equivocado. Queridos espectadores, gracias por haber llegado conmigo hasta el final de esta historia. La historia de Ernesto no va solo de dinero ni de pisos. Es la historia de alguien que entiende que nunca es tarde para cambiar de vida, para elegir su propia dignidad por encima del miedo a la soledad. Es la historia de que el amor no significa aguantar humillaciones y de que la verdadera familia no siempre coincide con la sangre, sino con quienes te tratan con respeto y cariño. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Daniel será capaz de cambiar después de la marcha de su padre? ¿O volverá a ser el mismo de siempre? Me encantará leer sus opiniones en los comentarios. Si esta historia les tocó el corazón, si les hizo pensar en algo importante de su propia vida, no olviden dejar un like y suscribirse al canal para no perderse las próximas historias. Cada me gusta y cada comentario ayudan muchísimo a que el canal crezca y a que podamos traerles más relatos como este. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video.